Gracias, presidente. Fueron dichas ya muchas cosas, voy a tratar de ir por algunos temas que me parece que por ahí no fueron tocados. Primero nos estamos llenando la boca con que esta es la casa de la representación popular, que es el lugar donde transcurre la representación democrática, la representación del pueblo y de las provincias. Y eso es cierto constitucionalmente. La pregunta es si la gente se siente representada también. Entonces, la primera pregunta que me hago es si en la lista de urgencias que tiene la gente esto estaría y en qué lugar estaría. Tiendo a pensar que no, igual que no estuvo la reforma judicial y los 14.000 millones de pesos que gastamos en algo que todavía, o que no gastamos, pero que todavía está pendiente de su sanción en diputados. La excusa por la cual esto es urgente para algunos es porque tenemos una situación extraordinaria, que hay un procurador interino, y es cierto, hay un procurador interino que ocupa su cargo de acuerdo a la ley vigente, y lo que no es correcto es que sea un procurador interino permanente, es una contradicción, y eso vale para cualquiera, se llame Casal, se llame Abramovich o se llame Monti, para cualquier procurador interino. Ahora, si querían resolver eso, me parece que era muy sencillo. Ahí está el pliego del candidato del presidente, el pliego del candidato a presidente procurador. Nunca se lo convocó. Entonces, queríamos resolver que hay un procurador interino, hay un camino previsto, que es nombrar un nuevo procurador. Ahora se dice, no, bueno, pero los 2/3 son muy difíciles de alcanzar. Bueno, ahí está Becerra, ahí está Rigui y ahí está Gil Carbó. Y es cierto, Gil Carbó renunció, dice el oficialismo por presiones. Puede ser. También Rigui renunció después de una denuncia que hizo el vicepresidente Vudú. Entonces se ve que los 2/3 se pueden alcanzar, pero a veces ni siquiera se sienten lo suficientemente respaldados para seguir actuando, con lo cual es llamativo que bajemos esa mayoría en lugar de darles todavía más autonomía y más tranquilidad. Cuando se dice que esto no es urgente, la respuesta es no, pero es importante. Sí, son dos cuestiones distintas. Lo urgente y lo importante son dos cuestiones distintas. ¿Y esto es importante? Claramente que es importante. Es tan importante que el propio presidente deseó constituir un consejo de expertos que, entre otras cosas, tenía que asesorar sobre esta materia. Es decir, que el presidente consideró que exigía un estudio muy profundo para ver cómo se seguía. No sé qué cambió, porque la verdad es que el dictamen que conocimos se conoció en la comisión justo cuando se venció el plazo, pero todavía no tenemos notificación formal del dictamen de esa comisión. Del Consejo de Expertos me refiero. No hay notificación formal de cuál es el contenido. Sabemos algunas cosas, pero no lo conocemos. Igual dictaminamos. Entonces se ve que para algunos sí se volvió urgente. Yo sigo creyendo que para la ciudadanía no lo es. Y es llamativo porque ese divorcio, ¿sí? Ese divorcio entre lo que pasa en algunos ámbitos institucionales y la ciudadanía es lo que se esgrime para darle mayor control a la bicameral del Ministerio Público Fiscal. Se supone que eso es para fomentar la legitimación democrática, ¿sí? Para hacer la garantía de que esa institución expresa el sentir popular. Bueno, hay legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Y vamos a ver si la gente se siente cerca o lejos de lo que hacemos nosotros, y además cerca o lejos del modo en que elegimos el procurador, y si eso le da más tranquilidad o más intranquilidad, si nos legitima a nosotros como representantes de ellos o no. Todo esto me parece que se ve muy claro en cuál es el procedimiento, la desprolijidad de todo el procedimiento, ¿no? Todo un debate que fue convocado en la comisión como una gran excusa para avanzar en algo que ya evidentemente se tenía en mente. ¿Por qué digo esto? Porque la excusa fueron 3 proyectos, 2 de la senadora Crexel y uno de nuestro interbloque. Y los 3 contenían lo mismo, que era limitar temporalmente los mandatos en virtud de muchas de las cosas que ya se esgrimieron, que es lo que apoyaron todos los expertos que vinieron a exponer en la comisión. Expusieron 16 expertos en la comisión. Y una vez convocados apareció otro proyecto que es el del senador Beterilnec. Esperaron a que se cumpliera la fecha, el día 18 de noviembre, en donde el Consejo de Expertos del presidente se supone que le acercó al presidente sus conclusiones, y apenas se cumplió ese plazo, conocimos el dictamen. Ahora, para que vean que es claro que había otro proyecto mientras discutíamos eso, los 2 proyectos de la senadora Crexel tienen 4 artículos cada uno, el mío tiene 8, el del senador Beterilnec tiene 27, acá hay 44.
44 artículos. No entiendo qué es lo que estuvimos discutiendo exactamente porque ya estaba otro proceso. Claramente no fueron los 3 proyectos o 4 que se mencionan la base para esto. Tampoco lo fue el Consejo de Expertos porque, insisto, no sabemos bien cuál fue la discusión adentro. Y tampoco los expositores. Muchas de las cosas que se están incorporando en este proyecto fueron desestimadas y desaconsejadas por los expositores, por la inmensa mayoría en algunos casos, y en otros unánimemente, ¿sí? Pero la verdad es que es toda una gran excusa, en lugar de utilizar los mecanismos previstos de discusión para ver si mejoramos, si aprendemos los unos de nosotros, si mejoramos los proyectos, en particular los que tienen que ver con institucionalidad, no, hacemos de cuenta que discutimos, pero en el fondo se trata de imponer una visión sin atender a otros elementos. Está claro que el Procurador General y la Procuración General es una institución vital dentro de nuestro arreglo institucional, ¿sí? Y más cuando estamos yendo hacia el sistema acusatorio. Se dijo ya, determina cuál es la política de persecución penal, la política criminal de la Argentina, en todos lados, ¿sí? Es decir, en todo el territorio nacional. Ahora, ¿es realmente para cambiar los cambios que se incorporan? ¿Cuál es la base de esos cambios que se incorporan? Uno ¿es difícil conseguir los 2/3? No, ya dije, Becerra, Rigui y Gil Carbó lo consiguieron. Si fuera solamente para que no quede uno interino por mucho tiempo, hubiéramos hecho solo una cláusula que es, rotemos anualmente el procurador interino. ¿Y resolvíamos ese tema? No. ¿Tiene otros elementos contradictorios esto? Sí. Por ejemplo, estamos todo el tiempo nos llenando la boca con el sistema acusatorio. Salgamos del inquisitivo, vayamos al acusatorio, que es mucho mejor, estamos todos de acuerdo, aceleremos ese proceso. Ahora, en el artículo 78 y 80, tal como queda, va a ser el único caso de un sistema acusatorio general donde un tribunal puede decidir si admite una acusación y después juzga. Es decir, admite en función de lo que ya piensa y después juzga. Eso es claramente una contradicción con el sistema acusatorio. Y encima no solo juzga, sino que puede decidir si suspende. O sea que cualquiera hace una denuncia, el procurador dice que la desestima, pero el tribunal puede igualmente darle curso y suspender por 180 días. Por ejemplo, cuando algo de lo que está haciendo algún fiscal no le gusta. Es decir, insisto, es el que admite y además el que juzga. Todo lo contrario del sistema acusatorio. Hablan de federalismo. Hasta esta mañana, en donde conocimos un cambio, habían sacado los representantes de los abogados de la totalidad del país y habían dejado solo el de la capital o la de la capital. Entonces, la verdad que hay muchas cosas que muestran el enorme grado de discrecionalidad y otra vez, de lo que ya pretendían hacer antes. Acá no hay un proyecto de modificación institucional, no hay una discusión profunda sobre eso. Acá lo que existe es el intento de nombrar a alguien, no sabemos todavía quién, ya veremos, y darle al oficialismo mayor control. No a la gente, como se dice, no al Congreso, no a la ciudadanía, al oficialismo, ¿sí? Y eso a mí me parece que es un problema por otras cuestiones que estuvieron desgranando los expositores. No creo que podamos mejorar una institución cuando discutimos de esta manera, atropellando, desvirtuando lo que los procedimientos recomiendan. Se convocaron los expositores, no le prestamos atención. Algunos ejemplos, solamente 3 dijeron que no le daban tan importancia a la mayoría de 2/3. Los otros 13 dijeron que sí. Nadie, ninguno, sugirió modificar los mecanismos de remoción, menos suspensión. Hubo un enorme apoyo y subrayado la importancia que tiene el apoyo amplio del sector político y la autonomía. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque tiene que trabajar y cooperar con las justicias provinciales. En el caso de que además tienen un límite temporal, pero que excede un mandato presidencial, tienen que trabajar probablemente con gobiernos de otro signo. Becerra dijo inclusive que para declarar inconstitucional la obediencia debida y el punto final, se sintió muy respaldado por esos 2/3. No nos importó.
Hubo otro expositor que dijo que el proyecto del senador Bettelheim tenía algunas falencias que fueron incorporadas en que iban a aumentar el lawfare, porque lo que están haciendo es poner a disposición del Poder Ejecutivo más control sobre el Ministerio Público Fiscal. Entonces, ya sea para lawfare positivo, ¿sí?, ir a acusar al que no acuerda conmigo, o negativo, no acusar a los que acuerdan conmigo, ahí estamos generando más espacio para algo que nos la pasamos denunciando. Todos dijeron que era absolutamente imprescindible evitar la intromisión del Poder Ejecutivo, del Poder Político. Y eso está en el espíritu constitucional, está en el 120, que dice que la institución que estamos tratando hoy tiene que actuar en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, no del oficialismo transitorio. Se esgrime, para moderar algunas cosas, se esgrime que en Estados Unidos o en Canadá coinciden, claro, el procurador general es también el ministro de Justicia, ¿sí? Ahora déjenme recordarles lo siguiente. En el año 73, cuando ocurrió Watergate, Nixon trató de le pidió a su procurador general que tratara de ocultar pruebas. ¿Qué hizo ese procurador? Renunció. ¿Qué hizo el suplente? Renunció. Solo con el tercero, con Bork, consiguió Nixon lo que pretendía. Ya sabemos cómo terminó. Nixon terminó renunciando, ¿sí? Pero además Bork, cuando Reagan lo propuso para la Corte Suprema de Justicia, fue el único caso en la historia de Estados Unidos que el Senado le negó eso. Entonces tratamos de extrapolar cosas de otros países sin ver que las sujeciones institucionales, de legitimidad, etcétera, son muy importantes y también tienen que ver los comportamientos individuales. Entonces yo me pregunto si lo que hacemos ahora es ganar poder o estamos discutiendo en serio cómo darle más autonomía, más legitimidad al procurador que tiene que hacer todo lo que ya se mencionó. Me ayuda, porque senador, lo que parece, con el tiempo. Ya termino, gracias. Porque lo que parece es que se gana poder, pero se corroe la institucionalidad que queremos preservar. De hecho, el próximo procurador seguramente tendrá que dictaminar cuando las causas de la vicepresidenta de la Nación lleguen a la Corte Suprema. ¿Qué les gustaría? ¿Alguien a quien no se le cree o alguien que tiene la absoluta confianza ciudadana para mostrar la transparencia? Yo creo que lo segundo. Pero bueno, no estamos funcionando así. Muchas de las excusas que nos damos es, vamos a hacer esto porque ustedes lo hicieron antes. Bueno, eso para crear instituciones mejores es un desastre. Es un desastre. Usar la excusa de que el otro se equivocó nos lleva a una carrera que es muy peligrosa. De la misma manera, y con esto cierro, la verdad que en ninguna democracia plena escuché jamás la expresión extorsión de la minoría. Las democracias nacen para preservar las minorías. Lo que hay es abuso de mayorías. Y la mayoría no es una razón, no es la razón, es un método. Porque ustedes nos dicen lo de la extorsión de la mayoría, pero la verdad que la mayoría en muchos lugares se utiliza de la siguiente manera. No puedo ser elegido gobernador, pero reinterpreto la Constitución una vez, reinterpreto la Constitución otra vez, modifico la Constitución, me vuelvo a elegir gobernador y otra vez. Y al mismo tiempo que hago eso, dejo 7.000 personas que no pueden entrar a una provincia hasta que la Corte Suprema me dice que les debo permitir ingresar. Entonces, en estos lugares el problema no es la extorsión de la minoría, el problema es el abuso de la mayoría y el problema es cuando la mayoría, por ser circunstancial, aprovecha para modificar instituciones que son absolutamente fundamentales de la vida republicana. Por eso nosotros no vamos a acompañar este proyecto. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Tiene la palabra la senadora Silvia Giacopó.